agua y 25% de aire, ¿no? Bueno, ese sería como el resultado de todo el proceso de formación, ¿no? Y bueno, ya una vez que nosotros hemos visto la formación, entonces yo les había mostrado un proceso de cómo hacer un muestreo de suelos, un levantamiento de suelos, para ya ingresar, pues, ¿no? en los análisis, en la interpretación de los resultados, en conocer los conceptos de las propiedades del suelo que se van manejando. Después de eso, hemos visto la parte de materia orgánica, donde nos han llevado bastante tiempo, pero yo creo que muy productivo porque fíjense que la materia orgánica dentro de esa composición del suelo ocupa 5%. Evidentemente en porcentaje parece nada, ¿no? 5% de un 100% pues parece nada, pero sin embargo, por la información que hemos compartido, pues ustedes se han debido dar cuenta que ese 5% es muy importante y juega un papel preponderante en la dinámica, en el sistema del suelo, ¿no? Entonces, hemos visto ahí las diferentes formas de materia orgánica, cómo se decomponen, cómo se clasifican, quiénes forman la biota, quiénes forman la materia lábil o también se llama material abiótico, cómo se produce la mineralización, qué elementos son importantes en la materia orgánica. Hay que relacionar, obviamente, que la materia orgánica está relacionada al primer elemento, que es el carbono, ¿no es cierto? Cuando uno analiza en realidad materia orgánica, analiza la cantidad de carbono. Y si nosotros nos vamos a un concepto muy elemental de lo que es el carbono, pues podemos decir que el carbono está relacionado con lo que es, ¿no es cierto?, el origen de la vida. Entonces, donde hay carbono, hay vida, ¿no? Entonces, el suelo no deja de ser un componente que está compuesto por materia orgánica, donde evidentemente el carbono es muy importante. Hemos visto sus relaciones con otros elementos químicos como el nitrógeno, fósforo, potasio, ¿no? Calcio. También de alguna manera hemos visto las características físicas y químicas, ¿no es cierto?, principalmente físicas, en las cuales contribuye la materia orgánica en el suelo. O sea, hemos dado un vistazo general, digamos, de la importancia que es la materia orgánica en el suelo, ¿no? Por lo tanto, si llegamos nosotros a una conclusión de qué es todo ese capítulo de la materia orgánica o ese 5% de lo que es el suelo, pues podemos decir nosotros que ese 5% del suelo determina prácticamente la calidad del suelo, ¿no? Un buen porcentaje. Entonces estamos hablando de una buena calidad del suelo. ¿Por qué? Porque ahí se empiezan a relacionar o a correlacionar otros elementos, ¿no? Como los microorganismos, la mineralización, digamos, el mejoramiento de las propiedades físicas, el mejoramiento de las propiedades químicas, ¿no es cierto? Actividades simbióticas que existen entre los microorganismos y las plantas. Bueno, o sea, prácticamente pues todo el motorcito del sistema, ¿no? Entonces, hoy vamos a ingresar al 45%, ¿no es cierto?, que abarca la composición del suelo y es el material mineral. Claro está que no vamos a tomarlo como un componente aislado, ¿no es cierto? Lo tenemos que tomar como un componente más del sistema, lo que quiere decir que cuando vayamos a hablar de cualquier propiedad física del suelo que está relacionado a la parte mineral, pues seguramente que vamos a tener que relacionar con la fase sólida, con la fase líquida, con la fase gaseosa y también con la materia orgánica, ¿no? Pero sin embargo vamos a caracterizar individualmente algunas propiedades físicas. Y entonces vamos a ingresar a ese campo de las propiedades físicas y vamos a empezar con una característica muy importante del suelo, ¿no? Que es prácticamente otro parámetro que nos sirve para poder hacer el diagnóstico rápido del suelo, ¿no? No sé si les comenté, pero ahora les comento. Cuando uno quiere hacer un DRS es el diagnóstico rápido de suelos, pues se toman 5 parámetros, ¿no? Y a partir de esos 5 parámetros ya uno puede tener una idea de lo que es el suelo, ¿no? De lo que está clasificado el suelo, cómo está, en qué calidad está el suelo, ¿no?
Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son esos 5 parámetros? El primer parámetro, no el primero, o sea, podemos tomarlo en cualquier orden, ¿no? O sea, primero, porque lo voy a decir en primer lugar, pero no quiere decir que es el más principal. O sea, mencionarlo no está en orden jerárquico, ¿no? La materia orgánica, ¿no es cierto? Hay que analizar, determinar la materia orgánica. La textura del suelo, el pH, la capacidad de intercambio catiónico y la conductividad eléctrica. Esos 5 parámetros a nosotros nos dan una idea de cómo está el suelo, ¿no? Y ya después los otros parámetros, como porosidad, densidad dentro de la parte física, ¿no? Porosidad, densidad, profundidad efectiva, resistencia, dureza, compactación, por ejemplo, perfil hídrico y todo lo demás, ya vendría a ser complementario, ¿no? Pero esos 5 parámetros sí o sí hay que tomarlos para tener una idea de lo que es, de qué características tiene el suelo, ¿no? Entonces, la textura, la materia orgánica y la capacidad de intercambio catiónico están relacionadas con la parte físico-química, más físico que química, y el pH y la conductividad eléctrica, junto con el pH y la conductividad eléctrica, están netamente relacionados a la parte química. Bueno, entonces con esos 5 parámetros ya nosotros podemos tener una idea de en qué condiciones se encuentra el suelo, ¿no? Entonces ya hemos visto la primera, que es justamente la materia orgánica, y ahora vamos a ver la segunda, que es la textura del suelo, ¿de acuerdo? Entonces esta textura del suelo es muy importante para poder conocer las características. Fíjense, ahí hay un triángulo textural, ¿no? que nos dice, por ejemplo, que esta es la herramienta que tenemos que manejar finalmente para poder hacer la clasificación del suelo, ¿no? Trato siempre yo de poner en la tapa, en la primera diapositiva, una imagen que digamos, trate de agrupar, ¿no? Todo lo que es todo el tema, ¿no? Obviamente no hay imagen que apruebe todo, pero tratamos de utilizar una imagen integral, ¿no? Una imagen integral que permita tener una idea general, ¿no? Un contexto general del tema. Y esta imagen, ¿no? Esta que ven acá, que es el triángulo textural, ¿no es cierto? Tiene más o menos esa información, ¿no? Por ejemplo, aquí ver, digamos, estas imágenes así de estas roquitas, tiene relación con la granulometría. Esa granulometría está en función a 3 parámetros: la arena, ¿no es cierto?, el limo, la arcilla, ¿no? Y la combinación de estos 3, pues nos da 12 clases texturales, ¿no? Que vendrían a ser estos 12 cuadritos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿no? Son 12 clases texturales. Entonces, cuando hablamos de textura, estamos hablando de eso, ¿no? De una clasificación textural, de una clase textural que puede tener el suelo y está formado por arena, limo y arcilla, ¿no? O sea, en otras palabras, es el estudio granulométrico del suelo, ¿ya? Bueno, normalmente esto es lo que nosotros hacemos siempre, ¿no? O sea, cuando nos toca hacer algo, esto es lo que nosotros hacemos, ¿no? Es decir, la vida es muy simple, pero nos empeñamos en hacerla difícil, ¿no? Y parece que la universidad fuera así, ¿no? O sea, mientras más difícil veamos las cosas, pues, pucha, lo complicamos más, ¿no? O sea, hasta algunos lo hacemos casi como inalcanzables, ¿no? Pero sin embargo, no es así, ¿no? O sea, la cosa, si nosotros lo conceptualizamos, vamos construyendo el conocimiento, obviamente que las cosas son simples, ¿no? Son fáciles de entender. Precisamente esta imagen, si ustedes entienden esta imagen, ya ahorita quizás no la entiendan, pero cuando ya veamos cuando acabemos el tema, con solo ver esta imagen, ¿no es cierto?, ustedes ya van a conocer muchas cosas de lo que es la textura, ¿no? O sea, en otras palabras, tratamos de hacerla fácil el aprendizaje del tema, ¿no?
Bueno, aquí también les he puesto yo en la web un conector, ¿no? Para que ustedes puedan chequear algo más sobre la textura del suelo, ¿no? Está relacionado, a ver cómo sería esto, está, digamos, algunas características de la FAO, ¿no? O sea, la FAO es una instancia, ya les dije, a nivel internacional, que la información que podemos sacar de ahí, pues, es muy confiable, ¿no? Es muy aplicable en todos los ámbitos y en todos los países, ¿no? Donde la FAO ha intervenido. Bueno, entonces vamos a ir desglosando este tema, que es la textura, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ir viendo por lo más simple que es la semántica de la palabra, ¿no? ¿Qué es textura? Entonces acá decimos que el término textura se usa para representar la composición granulométrica. Bueno, aquí está, granulométrica del suelo. Bueno, entonces, cuando nos hablan de granulometría, nos están hablando de materiales, ¿no? Materiales de diferente tamaño, ¿no? Eso es lo que es la granulometría. Entonces, cuando hablamos de textura, nos están diciendo la composición de materiales de diferente tamaño, ¿no? Y claro, para poder expresar eso en un valor cuantitativo, esa proporción lo tenemos que expresar en porcentajes, ¿no? O sea, esa cantidad la tenemos que expresar en porcentajes. De tal manera que nosotros tendremos valores porcentuales con los cuales vamos a determinar la composición granulométrica. Ahora, uno dice, ¿de qué minerales vamos a sacar la composición granulométrica? ¿O en función a qué minerales? Aquí está, ¿no? En función a estos tres minerales, arena, limo y arcilla, ¿no? Y entonces, claro, como decimos que es la composición granulométrica, entonces estamos hablando del tamaño de la partícula. Entonces, fíjese, hay unos rangos, ¿no es cierto?, que uno le facilita clasificar a estos materiales. Por ejemplo, cuando hablamos de arena, estamos hablando de una partícula entre 0,05 a 2 milímetros, ¿no? 0,05 a 2 milímetros. Cuando hablamos de limo, estamos hablando de 0,002 a 0,05 milímetros, ¿no? Y hablamos de arcilla, pues con un tamaño menor a 0,002 milímetros. Entonces, podemos decir entonces que la clasificación textural, ¿no es cierto?, de un suelo se da entre partículas de tamaño de 2 menor a 2 milímetros, ¿no? Todas las partículas menor a 2 milímetros ya ingresan dentro del tamaño de las partículas que determinan la textura, ¿no es cierto? Ahora, dentro de ese intervalo que es muy grande, pues hay otros intervalos que podemos dar acá, por ejemplo, entre 0,05 a 2, entre 0,02 a 0,05 y menor a 0,02, ¿no? Pero bueno, entonces ya está claro de que cuando hablamos de textura, estamos hablando de granulometría, de tamaño de partícula, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué nos interesa estudiar esto? ¿Por qué nos interesa conocer esta información? Pues fíjense que el tamaño de las partículas, ¿no es cierto?, determina o está relacionado con otra característica física del suelo, que son los poros, ¿no? La porosidad, la famosa porosidad. Entonces, cuando hablamos de poros, estamos hablando que esta cantidad de poros estará, pues, en función al tamaño de la partícula, ¿no? Y entonces, acá vemos, fíjense, 4 imágenes, ¿no es cierto? Si ustedes pueden chequear acá, 4 imágenes, en los cuales tenemos un material, este primer material que lo estoy aquí señalando, que, digamos, no tiene absolutamente ningún poro, ¿no? Y entonces, claro, esto significa que es un material de una partícula muy grande y prácticamente sin poros, ¿no? Y si nosotros ya vemos una partícula, la misma partícula, pero ya con espacios vacíos, es decir, con porosidad, entonces podemos decir acá que evidentemente el tamaño, ¿no es cierto?, de la partícula disminuye. Claro, aquí tenemos toda la partícula en forma maciza, digamos, ¿no? Y sin embargo aquí ya la partícula ya no es la misma, porque ya hay espacios vacíos entre ellas, ¿no? Es decir, ya no es el mismo volumen, ya no es el mismo tamaño, ya no es el mismo peso.
Y si vemos una tercera imagen donde ya los espacios vacíos, fíjense, ya son mucho mayor, entonces quiere decir que esta partícula pues ya tiene menor tamaño, ¿no? Mucho menos tamaño. Y acá, por ejemplo, si vemos mucho más espacio, entonces aquí ya decimos prácticamente la partícula tiene muy pequeño, ¿no? O sea, ya prácticamente, fíjense, de lo que era aquí, pues se ha perdido, ¿no? ¿Y a qué se debe eso? Justamente a la porosidad. Entonces, ¿qué podemos llegar nosotros acá a concluir? De que mayor es la suma, quizá mayor es la suma de la superficie de las partículas del suelo cuando estas, por ejemplo, son más porosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si nosotros conocemos la arena, ¿no es cierto? La arena es un material grueso, ¿no? Y la arcilla, seguramente que muchos conocen la arcilla. La arcilla es ese material que, por ejemplo, lo utilizan los alfareros, ¿no? Para hacer esos materiales de cocinas, no cocinas, sino ollas de barro, ¿no? Uno dice ollas de barro, pero en realidad son ollas de arcilla, ¿no? Las mismas tejas, los mismos ladrillos, ¿no? Son de una arcilla. Entonces, seguramente alguna vez han tenido, ¿no? Una posibilidad de contar con las arcillas. Por ejemplo, ayer mucha gente ha comercializado flores, ¿no es cierto? Y las flores, para que mantengan su humedad, los ponen pues en una pequeña cantidad de arcilla, ¿no? Las ponen allí y la arcilla evidentemente húmeda. Entonces, yo creo que más de una vez nosotros hemos estado relacionados con la arcilla, ¿no? Quizás no lo hemos visto de esta manera, pero es con seguridad que tenemos, ¿no? Si ustedes tienen una planta, por ejemplo, que compraba en algún mercado que es natural y que está permanece, que normalmente lo regalan eso en los cumpleaños, qué sé yo, está ahí está posada en arcilla. Entonces, seguramente que han tenido la arcilla, ¿no? Algunos obviamente no se han percatado de eso y lo han botado. Pero fíjense, ¿a qué voy con esto? Esa porción de arcilla, ¿no es cierto?, tiene mayor porosidad que, por ejemplo, una porción de arena. ¿Por qué? Porque la arena tiene mayor tamaño, es decir, es un tamaño mucho más grueso. Y por lo tanto, evidentemente, al ser un tamaño mucho más grueso, los poros, estos poros que estoy acá señalando, son mucho más grandes, ¿no? Y claro, a eso se llama macroporos, ¿no? Macroporos. Y a medida que la partícula va disminuyendo, ¿no es cierto?, entonces la porosidad se va haciendo mucho mayor. Entonces, cuando tenemos una partícula de menor tamaño, entonces hay mayor cantidad, pero de microporos. Entonces, vamos a tener muy en cuenta no solamente la cantidad de poros, sino el tipo de poros, ¿no? Macroporos y microporos. Por eso que acá decimos que el tamaño de la partícula está relacionado prácticamente con la porosidad del suelo, ¿ya? Ahora, evidentemente esa porosidad no solo tiene relación con muchas otras propiedades, como es el caso, por ejemplo, de la retención de agua, ¿no? Esas señoras que venden las flores, ¿no?, puestas en arcilla, justamente es para eso, para que las flores no se marchiten de repente, ¿no? O sea, se van a marchitar de todas formas, pero van a tardar un poquito más, ¿no? ¿Y por qué? No lo pueden poner en agua porque es un poco incómodo, ¿no?, transportar agua. Entonces lo ponen en arcilla húmeda, ¿no? Y la arcilla húmeda pues tiene una alta capacidad de retención de humedad. ¿Y por qué? Porque tiene una alta cantidad de microporos. Si lo pusieran en arena, por ejemplo, fíjense aquí en arena, o en esta otra arena, más fina y más gruesa, llamémoslo así, entonces prácticamente aquí pues hay poros, pero estos poros son grandes, ¿no? Y entonces si echamos agua, pues el agua se pasa rápidamente acá. Entonces no va a poder retener mucha agua este tipo de partículas, ¿no? Y si ponemos una partícula con ya un poquito más de poros, evidentemente que esta partícula va a retener mayor cantidad de agua que esta otra, pero menor cantidad que esta otra. No sé si ven lo que estoy señalando. Voy a poner acá con el cursor, puntero láser, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos esta partícula como referencia, entonces podemos decir que esta partícula, al tener más porosidad que esta otra y menos porosidad que esta otra, entonces relacionando, por ejemplo, a la retención de agua, tendrá mayor retención de agua que esta otra, pero menor retención que esta. ¿Por qué? Por la porosidad, ¿no? Bueno, y entonces si nosotros relacionamos esto a las tres partículas, pues podríamos relacionar, aunque no hay, digamos, una cuestión así directa, pero podríamos relacionar, por ejemplo, este tipo de porosidad
a la arena, ¿ya? Este otro al limo, ¿ya? Y este otro a la arcilla. ¿De acuerdo? Si nosotros quisiéramos, digamos, relacionar el tamaño de la partícula con la porosidad. Bueno, entonces, fíjense, esa clasificación textural que uno dice, ¿no? Lo que uno llama como la clase textural. Cuando nosotros llegamos a clasificar al suelo en función a la textura, prácticamente lo que hacemos es llegar a determinar la clase textural, ¿no? La clase textural, ¿en función a qué? En función a las tres fracciones, ¿no? A las tres fracciones de arena, limo y arcilla, ¿no? Entonces acá hay una imagen, ¿no es cierto? Una imagen que evidentemente no tiene nada que ver con la arcilla, pero nos da una idea, por ejemplo, de cómo es, el tamaño de la partícula nos permite a nosotros diferenciar, ¿no? En este caso, las clases texturales. Pues, por ejemplo, esto que obviamente no es arena, es grava, pero en miniatura, pues más o menos tiene este tamaño de partículas, ¿no? Así grandes, ¿no? Claro, no vayan a pensar que esto es arena, no es arena, ¿no? Sino esta imagen solamente nos ayuda a diferenciar el tamaño de cada partícula, ¿no? Entonces, las partículas más grandes vendrían a ser la arena, las partículas medianas, esta vendría a ser el limo, y estas que prácticamente parece como si fuese una masa homogénea serían las arcillas, ¿no? Entonces, claro, esto está en función al tamaño de cada una de ellas, ¿no? Ahora, dependiendo cuál de estas tres, ¿no es cierto?, son más abundantes en el suelo, pues determinará la clase textural que tiene el suelo, ¿cierto? Si hay más arcilla, pues entonces será un suelo arcilloso. Si hay más arena, entonces será un suelo arenoso. Y si hay más limo, entonces será un suelo limoso, ¿no? Ahora, si hay proporciones similares, por ejemplo, de los tres, ¿no? Arena, limo y arcilla, se dice que es un suelo franco, ¿no? Entonces, digamos, esas tres palabras están relacionadas a la proporción de los tres materiales. Si uno prioriza o uno predomina sobre los otros dos, entonces, bueno, lleva el nombre, la clase textural lleva el nombre de ese material que, predomina, ¿no? Si predomina arcilla, arcilloso. Arena, arenoso. Y limo, limoso. Ahora, si los tres están iguales, entonces la palabra es franco, ¿no? Entonces, fíjense, con esa clasificación en función al tamaño, ya prácticamente hemos clasificado cuatro clases texturales. Entonces, quiere decir que puede haber suelos arenosos, suelos arcillosos, suelos limosos y suelos francos, ¿no? Ahora, hay las otras, digamos, en este caso, las otras 8 clases que todavía no las hemos mencionado, son la combinación de estas, ¿no? O sea, si hay, digamos, arena en una mayor proporción, pero también hay arcilla en una menor proporción que el limo, ¿no es cierto? Pero digamos que las arenas y la arcilla están por ahí, entonces era un franco, un suelo arcillo arenoso, ¿no? Bueno, esas combinaciones ustedes no se las tienen que aprender. No hay necesidad por qué aprender de memoria, simplemente ir a utilizar el triángulo textural y ya está, ¿no? Si nosotros utilizamos el triángulo textural, ya nosotros hemos solucionado nuestro problema de las 12 clases texturales, ¿no? Entonces, no, esto lo que yo estoy diciendo es nada más para que ustedes sepan, ¿no es cierto?, de dónde salen esas 12 clases texturales, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a caracterizar algunas propiedades físicas de cada uno de estos materiales, ¿no? Por ejemplo, la arena, ¿no es cierto? Fíjense, ya hemos dicho el tamaño, aquí está mencionado el tamaño. ¿Qué es lo que podemos rescatar nosotros de esto que nos pueda implicar, ¿no es cierto?, ciertas propiedades positivas o negativas en el suelo? Principalmente, fíjense esto, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿no? No tiene capacidad de agregación. Esto es determinante, por ejemplo, en la calidad de un suelo. Hoy estamos viendo arena, el siguiente tema que vamos a ver va a ser estructura, ¿no? Hoy estamos viendo, textura, el siguiente tema vamos a ver estructura. Cuando veamos estructura vamos a hacer alusión a esto, ¿no es cierto?, a la formación de agregados. Y fíjense que acá la arena no tiene capacidad de agregación, dice. ¿Qué significa eso? Eso significa que en un suelo arenoso
no vamos a poder visualizar ni evaluar. O sea, en otras palabras, el suelo arenoso no tiene estructura formada. ¿Por qué? Porque es difícil, ¿no es cierto?, la agregación de estos materiales, ¿no? Bueno, eso podría ser una característica muy importante. Lo otro es esto, ¿no? Los poros que les decía. Origina poros numerosos, claro, muchos poros, es decir, mucho espacio vacío, pero esos espacios vacíos son muy grandes o relativamente grandes. Por esa razón es que se los llaman macroporos, ¿no? Y esa cantidad de macroporos hace pues que, por ejemplo, la arena no pueda retener agua, ¿no? Porque como son macroporos, pues por ahí se pasa la arena, ¿no es cierto?, por escurrimiento, o lo que nosotros vamos a llamar más adelante por agua de forma gravitacional, ¿no? Entonces, no es fácil tener, en otras palabras, la arena húmeda, porque la arena no puede retener el agua debido a su macroporosidad. Muchos poros, pero poros grandes, ¿no? Entonces, eso tiene relación, digamos, con la propiedad física que es el perfil hídrico del suelo. Entonces, eso sería una característica a tomar en cuenta, ¿no? La otra característica a tomar en cuenta desde el punto de vista edafológico es este, que dice su capacidad de intercambio catiónico es baja. Ahora, fíjense, acá estamos manejando un término que es intercambio catiónico. Quizás para muchos o para todos, no sé, quizás es la primera vez que la están escuchando. Pero fíjense, vuelvo a reiterar, ¿no es cierto? Tenemos que ir relacionando, al ir relacionando una de las características físicas o químicas del suelo, tenemos que ir relacionando con otras características físicas y químicas del suelo. En este caso, por ejemplo, la arena, que está relacionada a la textura, tiene relación con esto que es la capacidad de intercambio catiónico. En su momento vamos a desglosar esto, pero yo se lo doy a ustedes en facilito. Cuando ustedes escuchen esto de la capacidad de intercambio catiónico, se está refiriendo a la capacidad de almacenamiento que tiene el suelo o que puede tener el suelo respecto a nutrientes. Entonces eso es sencillo, ¿no? O sea, cuando hablan de capacidad de intercambio catiónico, me están diciendo de la capacidad de almacenar nutrientes que tiene el suelo. Entonces, si un suelo tiene una característica textural predominada por arena, evidentemente que su capacidad de intercambio catiónico es baja. ¿Eso qué significaría? Que el suelo arenoso o que suelos con demasiada arena no tienen un almacén grande en el cual se están acumulando los nutrientes. Y ustedes dirán, ¿nutrientes? ¿Qué son esos? Los nutrientes son los que permiten que las plantas se desarrollen, ¿no? Raíces, tallos, hojas. Entonces, nutrientes serían el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el azufre, el zinc, el cobre, el cloro, el molibdeno, todos esos elementos químicos que más adelante, cuando veamos química, se los voy a mencionar, son lo que está en poca cantidad. ¿Y por qué está en poca cantidad? Porque no se lo puede almacenar, ¿ya? ¿Y por qué no se lo puede almacenar? Porque los suelos arenosos tienen una baja capacidad de intercambio catiónico, es decir, tienen un pequeñito o casi ningún almacén. Y entonces, eso hace que en arena, ¿no es cierto?, no se pueda cultivar, no se pueda, digamos, mantener una biomasa, pues abundante, ¿no? Y si no, pues fijémonos los desiertos. Los desiertos son desiertos, ¿no? O sea, y uno dice, claro, por ahí hay alguna plantita, sí, hay una planta que otra, pero la mayoría no. Son prácticamente suelos descubiertos, ¿no? ¿Por qué? Porque en esas condiciones, pues, pocas plantas o ninguna va a poder desarrollarse, ¿no? Entonces, es muy importante esta situación. Y ahora, esto es otro también quizá muy importante a tomar en cuenta. Dice, su principal función es la composición de la matriz del suelo. Evidentemente, la arena es necesaria en el suelo, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Por ejemplo, si tuviésemos un suelo solo arcilloso es malo, ¿no? Porque habría microporos y muchos microporos, habría mucha retención de agua, pero en algunas condiciones del manejo del suelo, esa cosa dificulta también. Entonces, en este caso, la arena, ¿no es cierto?, es necesaria. ¿Por qué? Porque es la matriz del suelo, dice, es decir, es
es la esencia de la formación del suelo. Entonces tiene que haber arena, ¿no? Porque además en algunos casos es fuente de, por ejemplo, fósforo o de potasio, perdón, no fósforo, potasio, y de algunos otros elementos químicos, porque, ¿no es cierto? Tiene feldespatos, fíjense acá, cuarzo, feldespatos, micas, y esos son sustancias químicas. Y entonces esas sustancias químicas de alguna manera contribuyen a la fertilidad del suelo, ¿no? O a las propiedades físicas del suelo, ¿no es cierto? O sea, es necesaria la arena, pero en este caso en pequeñas proporciones, ¿ya? Porque es la matriz del suelo, es la composición prácticamente del suelo. El limo, fíjense, el limo es una partícula intermedia, ¿no? O sea, el limo, fíjense, es interesante el limo. El limo es, como le dijera, a ver, todo lo malo de la arcilla y todo lo malo de la arena se puede concentrar en el limo, ¿no? El limo es muy fácil de identificarlo en el campo porque son esos lugares donde pues se forma como un talco, ¿no? Por eso que esa fotografía que puse ahí del famoso Dakar, ¿no es cierto? Donde quienes han visto el Dakar, principalmente en todos lugares, ¿no? El famoso fresh place, ¿no? Que parece un talco, parece arena, pero uno se entra ahí y se baña, ¿no es cierto?, en una polvareda tremenda. Ese es el limo, ¿no? Aquí en Santa Cruz, pues ahora ya está asfaltada la carretera, pero cuando uno viajaba a San José, a Pozo al Tigre, por ahí, ¿no es cierto? Pucha, era pues un tremendo, cuando no llovía, era un suelo, un camino totalmente polvoriento, ¿no? Uno salía de ahí pues como si le hubiesen echado tierra encima, ¿no? Si uno viajaba, incluso en la cabina, porque en la cabina, con tanto traqueteo que había en la carretera, pues las juntas de las puertas se aflojan, pues, ¿no? Y por ahí ingresa ese polvo, que, bueno, yo en su momento también pensé que era arcilla, pero no, es el limo, ¿no? Y a veces se acumulan tanto que cuando uno está corriendo en la carretera, pues siente un vacío a entrar, y porque estaba lleno de limo, y no tiene absolutamente ningún sostén, ¿no? Y entonces ese es el limo, es fácil de reconocer en zonas, digamos, donde existe este mineral, ¿no? Ahí dice, ¿no? Está constituido medio fino como el talco, ¿no? O sea, el talco es exactamente igual, el mismo aspecto físico que el limo, ¿no? Pero fíjese acá, su composición química es semejante a la de la arena, o sea, quiere decir que está formado por micas, feldespatos, ¿no? No contribuye mucho en este caso, digamos, a la propiedad física y química del suelo. Fíjese, tampoco tiene capacidad de agregación. No tiene capacidad de agregación, quiere decir que tampoco forma estructura del suelo, ¿no? Ahí dice, sus partículas no forman estructura del suelo, ¿no? Y estas no sufren expansión ni contracción, ¿no es cierto? Eso es muy importante en el suelo, porque fíjense, la expansión y la contracción en muchos minerales, principalmente en la arcilla, se da por la presencia o ausencia del agua, ¿no? Y entonces, en este caso, no se contrae ni se expande. Y entonces, como no se contrae ni se expande, en el suelo, cuando llueve y hay limo en el suelo, se va generando como un encostramiento. En realidad, así se llama, ¿no? Como escamas se va formando en el suelo y se produce un encostramiento. Ese encostramiento, si uno no está haciendo uso del suelo, digamos que no hay ningún problema, ¿no? Pero cuando está haciendo uso del suelo, por ejemplo, en las siembras, ahí sí es un problema porque ese encostramiento no permite que las plantas germinen, ¿no? Y entonces, cuando ocurre esto, por ejemplo, cuando uno está sembrando y tenemos un suelo limoso y resulta que se humedece, entonces las semillas no germinan. No porque la semilla sea mala o porque no haya humedad, sino porque encuentran una resistencia, que es esa escama formada por el limo, y entonces se produce ese encostramiento. Entonces lo que hay que hacer es pues romper ese encostramiento y volver a hacer la siembra, ¿no?
Y fíjense ahí, su capacidad de intercambio catiónico también es baja. Entonces, digamos que tampoco nos ayuda, digamos, a mejorar el almacenamiento de nutrientes, ¿no? Entonces, eso es la arcilla, eso es lo mismo, ¿no? Ahora vamos por la arcilla, ¿no? Fíjense, ¿qué dice que es la arcilla? La arcilla es la fracción más pequeña, ¿no? La fracción más pequeña y que proviene de la alteración del material original, ¿no? Es decir, que tiene que, para que ocurra la formación de arcilla, tiene que pasar el material original por una meteorización, ¿no? Es decir, ya sabemos qué es la meteorización, ¿no? Es la fragmentación física, los cambios químicos y biológicos que tiene el material parental. Todo eso tiene que ocurrir para que se produzca la arcilla, ¿no? Entonces, cuando la arcilla, la roca termina su proceso de meteorización, entonces estamos ya, digamos, contando con lo que son las arcillas, ¿no? Entonces, resulta que las arcillas, pues, tienen propiedades, digamos, contrarias a lo que es la arena y el limo. Una de ellas, por ejemplo, dice acá que la arcilla tiene capacidad de agregación, ¿no? Aquí, tiene capacidad de agregación. ¿Qué quiere decir eso? Que si un suelo tiene arcilla, pues de entrada tiene textura, tiene estructura. Ahora, si tiene una poca porción de arcilla, entonces puede llegar a formar estructura, pero una estructura muy frágil. Pero de todas formas, llega a formar estructura, ¿no? El suelo donde no hay arcilla, ahí sí estamos fregados porque no hay forma de que se llegue a formar la estructura del suelo, ¿no? Entonces, las arcillas desde ese punto de vista son totalmente, obviamente, digamos, tienen características positivas respecto al suelo, porque la formación de una estructura del suelo, ¿no es cierto? Si un suelo llega a tener una estructura, pues esa estructura llega a determinar características físicas y químicas importantes del suelo, ¿no? Muy importantes. Entonces, la agregación, la formación de agregados, pues es una función importante que lo tiene en este caso la arcilla, no así el limo ni la arena, ¿no? Y además, esta arcilla tiene propiedades físicas y químicas muy especiales. Y aquí es lo que quiero, por ejemplo, hacer una diferencia también respecto a los suelos arenosos y limosos, ¿no? Acá no dice no dice nada respecto a la capacidad de intercambio catiónico. Pero ya ustedes se pueden imaginar, ¿no? Si las arenas tienen baja capacidad de intercambio catiónico, las arcillas tienen una elevadísima capacidad de intercambio catiónico. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si hay arcilla en el suelo tiene capacidad de almacenar nutrientes. Y si tiene capacidad de almacenar nutrientes, entonces esos nutrientes se los puede suministrar, ¿no es cierto?, a la planta a través de lo que vamos a llamar la solución del suelo, ¿no? Entonces, ese aspecto que es muy importante para el desarrollo de la biomasa en el suelo, pues está atribuido a las arcillas. Y no solamente a la arcilla, sino también en este caso a la materia orgánica, al famoso humus, ¿no es cierto?, que les había mencionado cuando estábamos hablando de la materia orgánica. El humus exactamente tiene las mismas funciones de almacenar nutrientes que tiene la arcilla. A esos materiales, al humus y a la arcilla, por tener esa capacidad de almacenar nutrientes, se los denomina coloides, ¿no? Coloides. Y cuando estos coloides están hidratados, se los denomina micelas coloidales, ¿no? Entonces, un suelo puede tener coloides, ya de entrada está bien, pero si además tiene micelas coloidales es mucho mejor. ¿Por qué? Porque, fíjense, al tener coloides ya tiene, digamos, el almacenamiento de nutrientes, ¿no? Pero al tener micelas coloidales, es decir, arcillas y humus hidratados, significa
significa que están formando solución del suelo. Y la solución del suelo es, digamos, el camino para que las plantas puedan asimilar los nutrientes que ellas crean o que ellos vean necesario para desarrollar las diferentes etapas vegetativas de cada una de las plantas, ¿no? Entonces, fíjense la importancia que es la arcilla, ¿no? Y si ustedes tienen una pregunta, ¿de dónde vienen las arcillas? Pues simplemente es de la meteorización física, química y biológica del material parental. Podemos decir algo así, fíjense, no he leído esto en ningún libro, la verdad que no lo he leído, pero en la mayoría de los libros de edafología consideran a la arcilla, ¿no es cierto?, como el material más pequeño respecto al material mineral. Y no se olviden que el humus, ¿no es cierto?, es el material que también determina la etapa final de la degradación de la materia orgánica, ¿no? No se olviden que la materia orgánica se va degradando, degradando, hasta llegar a humus. Una vez que llega a humus, listo, hasta ahí llegó, hasta ahí quedó, ¿no es cierto? No se descompone más. Se puede relacionar, no hay en ningún libro escrito, pero como en ningún libro escrito está, entonces podemos decir claramente, ¿no es cierto? Podemos deducirlo, de que las rocas se van meteorizando, es decir, se van fragmentando, se van meteorizando física, química y biológicamente, hasta llegar a un tamaño de la partícula que lo conocemos como arcilla. Hasta ahí, ¿no es cierto?, desde el punto de vista físico, puede llegar una roca, ¿no? Quizás si nosotros somos un poco más estrictos en la clasificación de arcillas, quizás haya, ¿no es cierto?, arcillas muy finas, ¿no? Pero, bueno, ya eso sería hilar finito, ¿no? Entonces, fíjense de dónde se origina el humus y la arcilla. Prácticamente el humus y la arcilla son resultados de procesos finales que han sufrido sus materiales parentales. El humus indica el proceso final de la descomposición, ¿de qué? De la materia orgánica original. ¿De qué estamos hablando? Tallos, hojas, ¿no? Todo lo que es materia orgánica. Y en el caso de la arcilla, es producto del resultado final de toda la meteorización que ha sufrido la roca, el material parental. Entonces podemos tomar en cuenta, podemos decir claramente que la arcilla y el humus pues son resultados de procesos que ya han concluido, ¿no? Es decir, quizás haya, la verdad que yo no lo he leído en un libro, pero no he encontrado, porque no he leído mucho, pero he leído bastante, pero no mucho no. Pero en todo lo que he podido leer, no he encontrado clasificaciones más pequeñitas que la arcilla, ¿no? Hay diferentes tipos de arcilla, pero esos diferentes tipos de arcilla se diferencian por su composición, no por su tamaño, ¿no? Entonces podemos llegar a la conclusión de que la arcilla es el proceso terminal de la meteorización, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros las partículas que son importantes para el suelo, la arcilla y el humus, ¿no? Bueno, fíjense, desde el punto de vista de clasificación textural en forma general, nosotros podemos clasificar los suelos, fíjense, en tres términos, ¿no? Sin llegar, digamos, a esas 12 clases texturales. Podemos agrupar en tres términos, ¿no? Decir suelos con textura pesada o simplemente decir suelos pesados. Esos suelos pesados significa que están formados por arcilla, ¿no es cierto? Aquí. Esto, por ejemplo, esto es producto de la contracción y de la expansión de las arcillas, que se hace justamente por la humedad, ¿no es cierto? Eso quiere decir que si aquí hay agua, estas grietas que ven acá se van a hacer, pero estas son grietas, ¿no? Si estuviésemos en los humus, no es de esta manera, es un encostramiento. A ver, voy a dejar de compartir para que ustedes vean, a ver, en YouTube, en Google debe haber encostramientos, ahí se lo voy a mostrar para que ustedes vean la diferencia, digamos, de eso, ¿no? De encostramientos, ¿verdad? Costras en los suelos. Vamos a ver acá.
Imágenes. Aquí está. Está clarito este aquí. Ya, fíjense, estos son los encontramientos, solo no sé si lo ven. Aquí, digamos, está. Ajá, estos son. No sé si lo ven. Estos encontramientos. ¿Perdón? No está compartiendo. Ah, no estoy compartiendo ya. Entonces voy a compartir ahora. Ya, ahora sí. Ya, fíjense, estas son las costras, ¿no es cierto?, en los suelos, no sé si lo ven, ¿no? Son costras porque esta rajadura que ven aquí está encimita nada más. Fíjense, aquí las han retirado, ¿no? Por ejemplo, por acá las han retirado y queda el suelo como nada, ¿no? Simplemente como una cuestión, o sea, como una superficie lisa, no se ve estas divisiones, ¿no? Aquí también, fíjense acá, ¿no? Estos son los encostramientos, ¿no? Entonces, es diferente, por ejemplo, a lo que yo les estoy mostrando, que es esto. Esto no es un encostramiento, esto es un agrietamiento, ¿no? Y esto se agrieta por la pérdida de agua o por la ganancia de agua. Se expande o se contrae. Esto no. Esto no es contracción ni expansión. Es que el agua llegó encima de este suelo y el limo absorbe agua y en este caso se van juntando las partículas y se van generando ese tipo de encostramientos, ¿no? Aquí está, ¿eh? Estos son los encostramientos así claramente que se pueden ver en el suelo. Aquí está, otra imagen. Claramente los encostramientos. Esto no es encostramiento, eso es agrietamiento. Aquí también se pueden ver los encostramientos, ¿no? Entonces, hay que diferenciar bien entre un encostramiento y un agrietamiento, ¿no? O sea, entre costras y grietas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre un suelo, digamos, arcilloso y un suelo medio, ¿no? O de textura mediana. Entonces, fíjense, los suelos podemos nosotros clasificar entre suelos pesados o arcillosos, suelos medianos y suelos ligeros o livianos. Entonces, cuando nosotros tenemos suelos arenosos, podemos llamarlos suelos livianos o suelos de textura liviana, ¿no? Y cuando tenemos suelos arcillosos, podemos llamarlos suelos de textura pesada. Y cuando son intermedios, no necesariamente limosos, ¿no? Sino intermedios, quiere decir que tienen las proporciones más o menos equitativas de los tres, entonces podemos decir suelos medianos, ¿no? O de textura mediana. Esos términos se utilizan también para hacer la clasificación, pero es una clasificación muy general, ¿no? Pesados, medianos y ligeros. Pero en algunos textos, en algunos informes técnicos, está ese tipo de clasificación. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de clasificación de la textura, ¿no es cierto? Fíjense, dijimos que podemos hablar de arena, limo, arcilla y franco, ¿no? Y ahora hay otra clase que es, por ejemplo, pesados, livianos e intermedios. Pues está bien, esas son, digamos, las texturas que podemos utilizar. Esas texturas, ¿no es cierto?, están acá, que son las 12 clases texturales. Aquí están, por ejemplo, las 4 nada más, ¿no? Suelos arcillosos, suelos arenosos, suelos limosos y suelo franco, ¿no? Y aquí están las 12 clases texturales. Ahora, hay otros términos técnicos también que son digamos, parecidos, pero, bueno, en este caso, digamos, lo que cambia es la palabra franco por la palabra marga, ¿ya? Y la verdad que no conozco yo exactamente por qué lo habrán puesto marga. Seguramente que, por ejemplo, esto es de la FAO, pero en un centro de investigación. Me imagino que es un término que lo han puesto porque es un término conocido en la zona, en la región, ¿no? Ustedes saben que las regiones tienen términos que solamente se mencionan en las regiones, ¿no? Como por ejemplo, nosotros acá conocemos, por ejemplo, un término que sea de conocimiento, digamos, mundial, incluso podría ser,
pero que nosotros tenemos nuestra palabrita para hacerlo mención, ¿no? A ver, por ejemplo, ya, a ver, voy a entrar a una cosa que no, nada que ver con la materia, pero algo así, ¿no? Como por ejemplo, cuando nosotros kunumi decimos, ¿no? Kunumi. Es una mención cuando uno dice, pues, admira la belleza de una niña, ¿no? De una mujer. Pero hay otros términos que utilizan en otros lados, ¿no? O sea, hay otros términos. ¿Perdón? ¿Bosta? Ajá, puede ser familia. Aquí, por ejemplo, la bosta, ¿no? La manejamos acá como bosta, pero en otro lado la manejan como estiércol, en otro lado lo manejan como lo manejan, me voy a acordar, como jumbacá, ¿no? No sé si te han escuchado eso, el jumbacá. Sí. Cuando yo escuché por alguna zona el jumbacá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Decían jumbacá. No, pero es el estiércol. Ah, bueno, listo. Entonces, hay esos términos, ¿no es cierto?, regionales, ¿no? Que lo manejan en una zona, en una región, y pues si eso publican, entonces chaki, ahí aparece la palabrita. Y entonces algo así ha debido pasar con esto, ¿no, Marga? Y lo he puesto porque es el único triángulo textural que, digamos, utiliza distintas palabras para clasificar las 12 clases texturales, ¿no? Y lo reemplaza, pero acá la cosa, el reemplazo nada más de Franco por Marga. Y vuelvo a reiterar, no sé por qué han utilizado esa palabra, pero hay esa cuestión de nominación, pero a nivel universal, ¿no? Es las nominaciones técnicas que se le dan a las 12 clases texturales, ¿ya? Bueno, ¿cómo afecta la textura? Fíjense, ahora ya estamos viendo la textura respecto a otras propiedades físicas, ¿no? Por ejemplo, fíjense acá, cómo la textura afecta o se ve afectada primero por la litología, el tipo, ¿no? La clase, la forma como se han originado los suelos, ¿no? Ya sea a través de la meteorización física del material mineral, como muestra esta fotografía, o, por ejemplo, esta otra que también es otra formación de suelos, que es a partir de los arrastres de sedimentos, ¿no? Entonces aquí cuando los sedimentos se van arrastrando hacia la pendiente abajo, entonces, bueno, aquí se van a llegar a formar una determinada tipo de textura, ¿no? Entonces, el efecto de la textura sobre algunas propiedades físicas se puede relacionar con la formación de suelos, por la edificación de suelos, o la formación de horizontes y la formación de capas, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, cuando uno tiene estas pendientes elevadas, por acá, por estas pendientes, lo primero que se arrastran son, digamos, partículas de pequeña envergadura, ¿no? De pequeño tamaño. Ahora, claro, cuando ya el agua es bastante mayor, ¿no es cierto? Entonces ya empieza a arrastrar materiales mucho más grandes, ¿no? Pero los materiales iniciales que se van arrastrando son justamente los materiales más finitos, es decir, la arcilla, ¿no? Y entonces, pues bueno, la pendiente pues va a ir a determinar una clase textural que vaya a generarse aquí en la parte baja de los suelos, ¿no? A ver, en ese sentido, por ejemplo, acá en Santa Cruz hemos dicho que tenemos suelos aluviales, es decir, son suelos que están formados por sedimentos, por arrastre de sedimentos, ¿no? Entonces, en estas zonas de Santa Cruz, fácilmente podemos encontrar, fíjense, suelos arenosos, y en una zona, ¿no? Y en otra zona, suelos limosos, y en otra zona, suelos arcillosos. O sea que, en otras palabras, la zona de Santa Cruz son zonas desde el punto de vista textural como un mosaico, ¿no? O sea, texturas de diferente tipo, de diferente clase, ¿no? En una sola propiedad, fíjense, en una sola propiedad de una superficie considerable, por ejemplo, 100 hectáreas, pues podemos encontrar por ahí una duna de arena, nada más una dunita de arena o varias dunas distribuidas, ¿no? Pero también podemos encontrar zonas de arcilla neta, ¿no? O otras zonas intermedias, francas, ¿no? Entonces, fíjense, y uno dice, pero ¿y por qué suelos diferentes en esta propiedad?
porque evidentemente en los suelos de Santa Cruz se han ido formando por materiales aluviales, han sido arrastrados, ¿no? Y cada material se ha ido depositando en diferentes lugares de acuerdo a la cantidad de material arrastrado y de acuerdo a la cantidad de agua que estaba digamos, escurriendo por esas zonas, ¿no? Entonces, por esa razón es que no hay que extrañarse que aquí en Santa Cruz, cuando uno compra una propiedad agrícola, pues tengamos fácilmente dunas de arena, ¿no? Incluso con vegetación. Y usted dice, pero arena, si usted está diciendo que en la arena no hay vegetación, y usted ahora me dice que en propiedades con arena hay vegetación. Sí. ¿Por qué? Porque esa vegetación se podía haber desarrollado con suelo arcilloso. Y después vino otra riada, digamos, otro arrastre de material, donde ya se depositó la arcilla y después se depositó la arena. Por esa razón que acá, por ejemplo, en Santa Cruz no podemos hablar de capas, ¿no? Creo que ya se lo mencioné. Tenemos que hablar de capas. Acá en Santa Cruz tenemos que hablar de capas. No podemos hablar de horizontes, ¿no? Sin embargo, en la zona occidental sí podemos hablar de horizontes, porque hacemos una excavación no muy profunda y ya nos vamos a chocar con la roca, ¿no? Acá no. Acá entramos, fíjense, digamos, unos fácilmente 20, 30, 40 metros y nos vamos a encontrar, no nos vamos a encontrar con la roca madre. Por ahí una piedra, sí, pero no es una roca madre, ¿no? Así como esto, un material parental, ¿no? Si es una roca que en algún momento llegó a ese sitio, porque en algún momento hubo algún material de arrastre, o era un material de arrastre, ¿no? Por eso que lo que hacen, por ejemplo, pozos, ¿no es cierto? Aquí en Santa Cruz, ¿de dónde sacan el agua? De pozos, ¿no? Y la excavación que hacen son 40, 50, 100, 200 metros fácilmente. Porque no hay, digamos, mucha resistencia, no hay roca madre. Pero, a ver, hagan un pozo en Potosí, hagan un pozo en Oruro, difícil, ¿no? Por eso que el agua, por ejemplo, para esas ciudades, no salen de pozos. Fíjense, ahí está un ejemplo claro de cómo el suelo se ha formado. Traten de hacer un pozo en Potosí. Están locos, se van a encontrar con la roca madre y van a romper más rocas que hacer el pozo. Y entonces ustedes dirán, ¿y de dónde sacan agua los compatriotas de ese departamento? Pues ellos tienen lagunas, lo que nosotros llamamos aquí atajados, ¿no? Entonces han hecho lagunas, ¿para qué? Para retener toda el agua de las microcuencas que vienen, ¿no? En Cochabamba, ¿no? En Cochabamba, fíjense que no es que es valle ya, tampoco pueden hacer pozos de agua. Por eso que ahí han hecho una represa, ¿no? Para atrapar el agua que viene de los ríos y de ahí están proveyendo o van a proveer, creo ya, a Cochabamba. Y acá en Santa Cruz no hay ningún atajado, ¿no? Más o menos por allá, por yendo a los valles quizás, no hay una represa por allá. Pero aquí no hay. Y aquí es puro pozo, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede cavar y se puede sacar agua. Y eso nos indica las diferentes formas de cómo se han ido produciendo los suelos acá, ¿no? Y eso tiene que ver con el relieve. Estoy hablando de zonas altas y de zonas bajas, ¿no? Bueno, ahí tenemos. Ahora, otra relación que la textura con otro factor de formación es con el tiempo, ¿no? Con el tiempo. O sea, fíjense que dijimos que las arcillas, por ejemplo, ¿no es cierto?, se van originando producto de la meteorización química, física y biológica de la roca parental. Entonces, ¿en qué tiempo creen ustedes, no? ¿En qué tiempo esas rocas grandes, piedras que llamamos nosotros, ¿no? Rocas grandes, pues van a llegar a ser arcillas. Obviamente no va a ser en un año, ni en 10, ni en 100, ¿no? Quizá lleve millones de años para que esa roca, ¿no es cierto?, llegue a lo que se llama una textura arcillosa, una forma arcillosa. Pero entre medio, ¿no es cierto?, entre medio hay pues materiales intermedios, ¿no? Que llegue nada más a arena, ya está, ¿no? Y dentro de arena hay arena gruesa, fina, muy fina, ¿no? Y después ya llega limo y después recién llega arcilla. ¿Pero qué tiempo va a tardar? Un tremendo tiempo. Entonces eso quiere decir que la formación de la textura de un suelo también está relacionado con el factor tiempo, ¿no?
Bueno, ahora, para nosotros evaluar la textura, nosotros tenemos que, o para conocer la textura, nosotros tenemos que evaluar, ¿no? Y la textura los podemos hacer igual en la forma, en la parte superficial o en la parte, digamos, del perfil del suelo. Entonces, bueno, si nosotros hacemos en la parte superficial, solamente tendríamos que, por ejemplo, ver esta partecita, ¿no? Vamos a marcarla. Esta partecita, digamos, ¿no? Hasta ahí, 20, 30 centímetros, digamos, ¿no? 20, 30, 40, hasta ahí máximo, ¿no? Eso. ¿Por qué? Porque esta es la cantidad de suelo que explora la raíz de una planta, ¿no? Entonces, bueno, ahora, claro, si nosotros queremos hacer un estudio mucho más profundo, entonces aquí, por ejemplo, tenemos 3 horizontes, ¿no? Entonces, habrá que sacar del horizonte A, del horizonte o de la capa, depende dónde sea, me parece que son horizontes, ¿no? Y aquí lo mismo, ¿no? Esta una capa, esta otra capa, u otro horizonte y este otro horizonte, ¿no? Entonces, bueno, ahí quizás tendríamos que sacar texturas, muestras de cada una de estos suelos, ¿no? De estas capas, ¿no? Pero es muy común hacer solamente la textura de esta partecita, de 30 a 40 centímetros como máximo, ¿listo? Bueno, para ello hay que seguir un protocolo. Tenemos que sacar la muestra, fíjense, separar la muestra, o sea, identificar cada muestra a qué profundidad estamos sacando, si estamos analizando un perfil. Esto quería también yo, digamos, mencionarlo, ¿no? O sea, quizás para sacar muestras a diferentes profundidades no hay necesidad de estar haciendo una calicata, sino con este tipo de barreno nosotros podemos sacar muestras a diferentes profundidades, ¿no? A 10 centímetros, a 20, a 30 y a 40. Y entonces vamos ahí, ¿no es cierto?, separando las distintas muestras a diferentes profundidades. Las amarramos, las etiquetamos, las llevamos al secado, las tamizamos y las almacenamos, ¿no? Es la típica recolección de muestras que se hace y el almacén y la preparación que se hace de la muestra de suelo. Bueno, una vez que nosotros estamos ya, digamos, en el laboratorio, hay diferentes formas de hacerlo. Hay formas, digamos, caseras, ¿no?, que son importantes, ¿no?, ayudan a determinar, pero que no son exactas, ¿no? Y obviamente nunca se comparan ¿qué se llama esto?, con un método de laboratorio, ¿no? Pero hay un error experimental y ese error, incluso si lo hacemos bien, puede ser hasta aceptable. Es decir, que una determinación de la textura con un método casero, pues fácilmente puede ser, digamos, comparado con un material hecho en laboratorio, porque el error, digamos, la diferencia no es significativa. Por ejemplo, este método acá, que todo el mundo lo puede hacer, ¿no es cierto? No es fácil, no es difícil de hacerlo. Fíjense acá, es un frasco de vidrio en el cual se coloca agua y se saca la muestra, ¿no es cierto? Se coloca la muestra de suelo, sin pesar, sin nada, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es que, fíjense, nosotros decimos, bueno, hasta aquí vamos a llenar, digamos, el agua, ¿no es cierto? Hasta ahí. Entonces, llenamos, ¿no?, 50% de agua y 50% más de suelo. Entonces, echamos agua y se humedece todo el suelo y seguimos echando otro tanto más, ¿no? Bueno, entonces 50% y 50%, ahí está, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? Acá nosotros lo único que hacemos es cerrar el vaso y agitarlo, pero con mucha fuerza. ¿Ya? Ahora, aquí la clave está en la agitación, ¿no? Si no agitamos, no vamos a poder dispersar el material, es decir, no vamos a poder separar las partículas. Entonces hay que agitar bastante bien. Ahora, para facilitar ese trabajo, en esta muestra se le puede agregar una porción, una pizca de carbonato de sodio, ¿no? Y entonces ya estamos simulando mucho más hacia un análisis de laboratorio, ¿no? Entonces le echamos carbonato de sodio una pizca y agitamos. Y entonces, después de agitar vehementemente durante, qué sé yo, digamos, 20 minutos, entonces lo dejamos en reposo. ¿Ya? ¿Y cuánto en reposo? Pues digamos que 12 horas, ¿no?, más o menos, ¿no?
no hay mayor problema en la cantidad de reposo. Y lo que van a ver ustedes es esto, ¿no? Que el material más grueso se va a ir hacia abajo, el material intermedio se va a quedar acá, y el más pequeñito, el más liviano, el que tiene menor tamaño, pues se va a ir arriba, ¿no? Y entonces, bueno, no se olviden que nosotros, esto es el 100%. Entonces, ahora a nosotros nos interesa solo este 50%, porque aquí está determinada la cantidad de partículas, ¿no? Entonces, lo que hacemos es medir esta distancia de aquí a aquí, ¿no es cierto? Y esa distancia nos va a equivaler a nosotros el 50%, el 100%, ya no el 50, el 50, el 100%. Y entonces nosotros decimos, bueno, medimos la distancia, si son 1 centímetro, 2 centímetros, pues sencillamente decimos si esto equivale al 100% y tiene una cierta altura, ¿no es cierto? Entonces hacemos una regla de 3 simple, ¿no? Eso al 100% y la distancia del material más fino, o la altura, como ustedes quieran, X%. Y entonces ahí nosotros tenemos el cálculo del porcentaje, ¿no? Entonces tenemos que la principal, la más livianita y la más pequeñita está arriba. Entonces eso sería la arcilla, ¿no? Después acá estaría el limo y aquí estaría la arena. Entonces ya nosotros tenemos aquí arena, limo y arcilla. Y con esos 3 valores ya podemos determinar la clase textural, ¿no? ¿Con qué? Con la ayuda del triángulo textural. Por ejemplo, si nosotros usamos estos valores que nos dan acá, 68, 32, ¿no? 68, 32, entonces aquí tendríamos más o menos, a ver, 68 de arena, aquí está arena, ya, más o menos por acá, 32 de limo, ya, por acá, y 2 de arcilla, listo, por acá, ¿no? Entonces, más o menos ese suelo estaría aquí, franco arenoso, ¿no? Entonces ya tenemos nosotros nuestra textura con ese método, un suelo franco arenoso. Bueno, entonces esto me parece a mí mucho más fácil, incluso hasta más exacto que estos otros métodos, ¿no? Este es un método que se hace, por ejemplo, en forma manual, en función a la humedad, ¿no? Por ejemplo, agarramos una pequeña porción de suelo, lo humedecemos, y si el suelo, pues, húmedo, nosotros lo apretamos y se dispersa, ¿no? Así como está acá. Entonces decimos que el suelo es arenoso, ¿no? O sea, ahora, si no se dispersa mucho, entonces decimos que el suelo es limoso. Y si no se dispersa nada, entonces un suelo arcilloso, ¿no? Pero eso está en función a la humedad. ¿Qué pasa si aquí le echaste más humedad, menos humedad? Bueno, entonces el factor humedad puede ser determinante acá, ¿cierto? Entonces digamos que hay más error que se puede cometer. Después el otro es por el tacto, ¿verdad? Aquí ustedes que está utilizando las yemas del dedo, ¿no? El que se llama el tacto. Eso es también, digamos, importante, pero para eso hay que ensayar el tacto, ¿no? Y en edafología nosotros nos enseñaban, nos ponían las 12 clases texturales en un frasquito, obviamente cada clase textural en un frasquito diferente, y nosotros teníamos que ir primero memorizando los granos, ¿no? Cerrando los ojos y sintiendo la granulometría en las yemas de los dedos, ¿no? A ver, ¿qué es esto arenoso? Vaya, a memorizar, ¿no? Más o menos la granulometría. Arcillo franco, franco arcilloso y así. De tal manera que con varios ensayos más o menos uno llega a determinar las clases texturales. Pero esto está muy, digamos, sujeto a la obra que tú realizas, y si lo vas a realizar en campo, pues es fácil, digamos, realizar en la mañana, pero a mediodía ya tus sentidos no están bien, en la tarde ya estás cansado, entonces no lo haces bien, ¿no? Entonces, si se podría hacer esto en el campo, se lo tendría que hacer, pero si se lo hace en el laboratorio, no hay necesidad de hacer esto, ¿no? Después hay otro que se hace justamente con una bolita de muestra, ¿no es cierto? De esta bolita se hace así como un monolito, y de acuerdo al manipuleo del monolito, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos decir qué tipo de suelo es, ¿no? O sea, arena, por ejemplo, texturas arcillosas nos permiten hacer un monolito, y este monolito hacer un círculo total, ¿no? O sea, cerrarlo al monolito, ¿no? Texturas franco-arcillosas es que se puede hacer el monolito, pero ya esto se fracciona, ¿no? Se fracciona. Y las texturas francas, entonces, o arenosas, digamos, ya aquí ya prácticamente ni siquiera se logra hacer el monolito, ¿no? Entonces es muy fragmentado.
Entonces, bueno, esta es otra manera de cómo uno puede determinar la textura. Entonces, lo mismo puede estar aquí, el factor puede estar acá por la humedad, ¿no? Por el grosor del monolito. Pero bueno, sin embargo, si se puede practicar y se puede hacer, se hace, ¿no? Y también acá tenemos las clasificaciones más específicas. Aquí está la grosera, digamos, ¿no? Textura arcillosa, franco-arcillosa, textura franca. Pero dentro de eso ya está aquí, por ejemplo, la textura franco-arcillo-limoso, franco-arenoso, ¿no? Bueno, pero eso ya, digamos, con mayor detalle tendríamos que hacer eso, ¿no? Para evitar todos estos modelos, ¿no? Digamos, empíricos o caseros, tenemos este método, que es el método de Stock, ¿no? Este es el método que se utiliza en el laboratorio y está basado en la velocidad de caída de la partícula y en un determinado tiempo, ¿no es cierto? Entonces acá las figuritas lo podrán ver ustedes. Este es un flujo, agua, ¿no es cierto? Y entonces aquí está la velocidad de caída, una cierta distancia, la velocidad de caída y el tiempo, ¿no? Entonces aquí se manejan variables como el tamaño de la partícula, velocidad y tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, claro está que la partícula que tiene menor tamaño respecto a la partícula que tiene mayor tamaño, entonces las de mayor tamaño van a caer con mayor velocidad, ¿cierto? Y más rápido, en menos tiempo, que aquellas partículas más pequeñitas, ¿no? Que van a caer en mayor tiempo y a menor velocidad. Entonces, ese es el principio del método de Stock, ¿no? Y para no tener, digamos, partículas que pueden ser pequeñas, ¿no es cierto?, pero que como están, digamos, aglomeradas, se pueden convertir en una partícula grande. Para evitar ese error es que se debe agregar carbonato de sodio o también llamado hexametafosfato de sodio. El sodio es el elemento que hace de dispersante. Entonces, si este material es una partícula grande, pero es un agregado, es decir, están juntadas varias partículas ahí, entonces el carbonato de sodio el sodio principalmente, se va a encargar de dispersar esto, de tal manera que esta partícula que aparentemente es de mayor tamaño, pues esté formado, se dispersen las partículas en forma individual, ¿ya? O sea que en otras palabras, esto puede llegar a ser un grumito de suelo, entonces el carbonato de sodio lo deshace ese grumito. ¿Por qué ese grumito de suelo en el agua puede que no haya, ¿no? Porque normalmente si uno pone un grumo en el agua, se dispersa. Pero eso es una dispersión física y la dispersión química todavía no ocurrió, ¿no? Y la dispersión química es que ya hay cargas positivas y negativas que están atrayendo a las partículas y esas cargas positivas hacen que todavía la partícula sea un poquito más grande. Entonces hay que dispersar químicamente. ¿Con qué se dispersa? Con el sodio, ¿de acuerdo? Bueno, entonces eso es básicamente el método de Stock. Y entonces el método es muy sencillo, me imagino que lo harán en el laboratorio. Fíjense, se necesita un agitador, un dispersor. Se coloca acá la muestra, ¿no es cierto? Se utiliza, por si acaso, se utiliza 10 gramos de muestra o 50 gramos de muestra. 50 gramos de muestra. Y a la muestra le echan el dispersante, ahí está echándole dispersante, y agua hasta la mezcla, ¿no? Y lo agitan lo agitan justamente para facilitar la dispersión del material. Una vez que ya está disperso, pues el vaso se va lavando y se va colocando un material de vidrio, que es una probeta de un litro, la probeta. Y bueno, hacemos lavados de tal manera que no quede ninguna partícula en el vaso. Una vez que nosotros hemos lavado, homogenizamos, es nada más decir, un poco volcamos la probeta de arriba abajo, ¿no es cierto?, para que las partículas que se hayan asentado mientras hacemos este lavado, pues se dispersen. Y entonces, una vez que hacemos el agitado, entonces acá ponemos en reposo. Y una vez que ponemos en reposo, empezamos a hacer las lecturas. ¿De qué? De la temperatura y de la densidad, ¿no? Entonces, para hacer la temperatura necesitamos un termómetro y de la densidad necesitamos un densímetro que se llama boyucos, ¿ya? El densímetro boyucos se diferencia del resto por la escala. La escala del boyucos va de 0 a 50, ¿no? De 0 a 50. Los demás densímetros van entre, fíjense, de 2,5 hasta 3, nada más, ¿no? Sin embargo, el boyucos va de 0 a 50. Entonces, nosotros necesitamos el densímetro boyucos y cada vez que nosotros vamos a tomar la densidad a los 50 segundos y 50 minutos,
es simplemente hacer que este densímetro flote, ¿no es cierto? Como está aquí introduciéndolo, flote, y en el momento que flote, nosotros hacemos la lectura de la escala. ¿Cuánto está marcando? ¿Ya? Y entonces, pues tenemos ahí las probetas, fíjense, varias probetas, ¿no? Y aquí es muy importante que cada probetita tenga un reloj, o por lo menos tengamos nosotros el inicio desde el momento en que se reposa hasta la segunda lectura, que serían los 50 minutos, ¿no? Este tiempo es muy importante, por eso que aquí está el reloj, ¿no? O sea, claro, nosotros no hay necesidad de que tengamos un reloj para cada muestra, simplemente decir, esta muestra empezó a las 10:00, pues a las 10:50 termina, ¿no? Entonces, a las 10:50 hacemos la primera lectura y a las 10:50 la segunda lectura, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos nosotros que anotar el inicio de la primera lectura o el inicio del proceso, ¿no? Y bueno, y entonces sacamos esas lecturas y ya después con esas lecturas pues hacemos nada más nuestro cálculo, ¿no? Entonces acá corrección de la temperatura 1, corrección de la temperatura 2, ¿no es cierto? Se corrige eso. Y entonces la temperatura era menos 20 por 0,36, la temperatura 2 menos 20 por 0,36, son temperaturas corregidas. 0,36 y 20 son las constantes que ha determinado el método de Stock, ¿no? O sea, no se olviden que como esto es un modelo matemático, en un modelo matemático tiene que haber constantes, ¿no? Y en este caso, estas son las constantes para la corrección de la temperatura. Y una vez que nosotros corregimos la temperatura, pues ya podemos calcular el porcentaje de arena, que es igual a 100 menos la densidad 1, es decir, la lectura a los 50 segundos, más la temperatura corregida a los 50 segundos también, multiplicar por 2, ¿no? Y después tomamos la última lectura, que sería fíjense, la primera lectura evaluamos arena, porque a los 50 segundos creemos que, bueno, el método indica de que cayó o está cayendo toda la arena. Y a los 50 minutos está cayendo o terminó de caer la arcilla. Y entonces por eso tomamos la densidad 2, la lectura 2 del densímetro, la corrección de temperatura 2 y multiplicamos por 2. Entonces, teniendo arena y arcilla, entonces decimos que el limo va a ser igual a 100 menos la arena y el limo. Entonces, de esa manera tenemos arena, arcilla y limo, ¿no? Y bueno, si los resultados son estos, ¿no es cierto? Si los resultados son estos, entonces, bueno, aquí tendríamos nosotros que entrar de esta manera al triángulo textural y sacar el triángulo, la clase textural que corresponde, ¿no? Por ejemplo, arena, si ahí es arena 25, pues digamos arena 25, bueno, aquí arena, ¿no? Aquí arena 25, entonces digamos que será acá para 25 por ahí, limo 35, pues por aquí, ¿ya? Y arcilla 40, ya digamos que por acá, ¿no? Y donde se cruzan por lo menos dos líneas, entonces es el triángulo textural. Ahora, la ideal es que se crucen los tres, así como acá, ¿no? Se cruzan los tres en un punto, perfecto. Pero a veces no ocurre eso, ¿no? Entonces, donde se cruzan por lo menos dos, ahí es donde determina la clase textural. Entonces, en este caso, aquí está entre franco arcilloso y arcilloso, ¿no? Entonces, hay que ver dónde exactamente se cruzan con estos porcentajes. Entonces, me imagino que Alicia les va a enseñar a usar ese triángulo textural de tal manera que ustedes pues, puedan tener una valoración exacta, ¿no? Ahora, fíjense con qué propiedades físicas la textura se relaciona. Fíjense, qué importante. Por eso yo le decía que hay 5 parámetros, ¿no? Para hacer el DRS. Uno es la materia orgánica y otro es la textura. Porque al determinar la textura, fíjense, ya indirectamente determinamos nosotros todo lo demás. Fíjense, la estructura, claro, dijimos que algunos forman estructura y otras no, ¿no? Los arenosos no forman agregado y los arcillosos sí. Entonces ya la estructura tiene relación. El color, claro que sí, ¿no es cierto? El color de la arena, el color del limo, el color de la arcilla, tiene mucho que ver. La consistencia, ¿no? La consistencia, esto quiere decir, digamos, si se mantiene, no se mantiene grumoso, se mantiene, se dispersa, eso es consistencia, ¿no? Consistencia y resistencia, ¿no? Entonces, si es consistente, entonces normalmente es resistente. Si no es consistente, no es resistente, ¿ya? Después la porosidad, fíjense ahí, la porosidad es un parámetro muy importante.
La aireación y la permeabilidad, eso por la porosidad, ¿no?, que dijimos que tiene que tener el suelo. El perfil hídrico, o lo que se llama la hidromorfia, ¿no?, por la retención de agua. Por el SIC, ¿no? El SIC, eso que decíamos, capacidad de intercambio catiónico, o el famoso almacén que debe tener el suelo, lo que hace que, pues, se pueda lixiviar o no las partículas, ¿no es cierto? Entonces, esto quiere decir, por ejemplo, si las partículas pueden ser almacenadas, si los nutrientes pueden ser almacenados, entonces, evidentemente, quiere decir que tiene, que no se pueden lixiviar, no se pueden lavar, ¿no? Pero si las partículas no pueden ser almacenadas, o sea, no tienen capacidad de almacenamiento, es decir, los nutrientes no pueden ser almacenados, entonces se pueden lixiviar. Entonces, eso tiene relación con la capacidad de intercambio catiónico. Obviamente, la fertilidad y la productividad, ¿no? Si no hay almacén de nutrientes, no hay fertilidad. Por lo tanto, no hay productividad. O si hay poco, pues hay baja fertilidad y baja productividad. Condiciona la erodibilidad, es decir, condiciona el grado de erosión del suelo. Un suelo arenoso normalmente es muy erosivo, ¿no es cierto?, que un suelo arcilloso. Y esto debido justamente a la capacidad de aglomeración, es decir, a la capacidad de que las partículas pueden estar juntas, ¿no? Y finalmente determina el grado de contaminación. Nos dice, ¿por qué la textura tiene que determinar el grado de contaminación? Claro, porque si la textura hace que pueda pasar o no los fluidos a través del suelo, entonces depende de si los fluidos tienen muchos contaminantes, entonces esos contaminantes fácilmente pueden llegar a zonas profundas del suelo. Si es que, ¿no es cierto?, el agua puede pasar fácilmente. Estoy hablando de suelos arenosos. Pero si el agua no pasa fácilmente a través del perfil del suelo, entonces el grado de contaminación de esas sustancias químicas que están en forma líquida, pues se va a reducir, ¿no? Por lo tanto, tiene que tener relación con el grado de contaminación. Bueno, entonces fíjense, pues la textura del suelo condiciona propiedades físicas, propiedades químicas y propiedades, digamos, de manejo y contaminación del suelo, ¿no? Fíjense, la textura también condiciona la biomasa. Fíjense acá, suelo con una, digamos, relativa textura, digamos, en este caso mediana, puede utilizarse para producir, preparando obviamente una buena cantidad de biomasa. En suelos arenosos, fíjense, un suelo arenoso, yo dije, no, así como tal no producen biomasa, pero acá producen. Pero ojo, pues aquí estos suelos hay que manejarlos, pues, ¿no? Hay que manejarlos. En Israel, por ejemplo, son suelos arenosos Israel, por ejemplo, son los mayores productores de tomate, pero en este tipo de manejo de suelos. Esto se llama ya, cuando manejamos así suelos, prácticamente tiene una relación con la hidroponía, ¿no? Porque todos los nutrientes que saca la planta no sacan del suelo, sino los saca de estos los proporciona a través de riego por goteo, ¿no? Entonces, en ese caso, la arena, que en este caso vendría a ser nada más un sostén, un sustrato en el cual se está desarrollando la raíz y en el cual se sujeta la planta. Pero no está actuando como suelo, ¿no? Sino está actuando simplemente como sustrato, ¿no? Entonces, se puede, claro, pero fíjense, pues son en superficies pequeñas. Bueno, si hablamos de superficies grandes, un suelo arenoso obviamente que no da, ¿no? En suelos limosos, fíjense, otra vez aquí las costras. Bueno, aquí ya se ven mejor las costras, ¿no? Estas son las costras, que si ustedes lo levantan esta costra, abajo está el suelo uniforme, o sea, no está rajado, en otras palabras, ¿no? Entonces, este encostramiento, pues, en los suelos, ¿no?, disminuye la biomasa porque no te permite, pues, ¿no?, que las plantas germinen, ¿no? Entonces, hay que romper este encostramiento y volver a sembrar. Entonces, bueno, en este tipo de suelos la biomasa, pues, es directamente muy reducida, ¿no? En suelos arcillosos también, ¿no? Acá, fíjense esto, ¿no? Esto es una rajadura, no es un encostramiento, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, es también complicado tener un suelo netamente arcilloso porque, pues, cuando se seca el suelo, pues, fíjense, se agrieta tanto que
digamos, tan duro está que las raíces no pueden explorar ese suelo. Pero también si se lo maneja bien, fíjense acá, pues hay una buena producción. O sea, ¿a dónde quiero llegar yo esto? O sea, el suelo, nosotros no lo elegimos el suelo, ¿no? El suelo llega y punto. Entonces ya cuando nosotros queremos hacer uso de ese suelo, tendríamos que conocer qué suelo tenemos, ¿no es cierto? Cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus limitaciones, y en función a eso, trazar un programa de manejo y de conservación del suelo, ¿no? Y en función a eso, pues a los suelos arcillosos, sacarle lo bueno que tienen, a los suelos arenosos también, ¿no? Si son pequeñas superficies, perfecto, hay que sacar lo bueno y tratar de, digamos, conllevar, porque nosotros no vamos a cambiar la textura. Si en la propiedad nos tocó textura arenoso, ni modo, habrá que decidir si hacemos algo o no, ¿no? Y si decidimos hacer algo, no nos olvidemos que todavía tenemos que hacer, no solamente sacar el monte, sino tenemos que además hacer inversiones ahí, porque lo sacamos del monte y se nos convierte en un desierto, ¿no? Entonces hay que saber si nos conviene o no nos conviene sacar. Y si pues una buena decisión es no sacarlo, perfecto, lo dejamos ahí como monte y nos queda como una reserva, ¿no? Pero tenemos que saber qué hacer con ese suelo, ¿no? Y una vez que nosotros conozcamos. Entonces, en un suelo bien manejado, ¿no es cierto? Obviamente, cualquiera sea la textura, entonces la producción pues, puede ser tremenda, ¿no? Tremendamente alta, tremendamente buena, que obviamente pueden dar unos buenos frutos económicos, ¿no? Y esto es lo que yo les decía, ¿no? Para la contaminación del suelo. Fíjense, la contaminación del suelo nosotros no vemos solamente desde el punto de vista agrícola. Contaminación del suelo por aguas, ¿no? De las casas, principalmente donde no hay alcantarillado. De los pozos, ¿no es cierto?, de donde se saca, digamos, de las lagunas de tratamiento de aguas, ¿no? De los rellenos o lo que se llaman en este caso las lagunas, ¿cómo se llaman esto? Pues en rellenos sanitarios, ¿no? Así se llaman, ¿no? Los rellenos sanitarios, de donde echan la basura, ¿no? En algunos lugares lo echan la basura, lo acumulan, pues otros donde hacen la contaminación de aguas, cuando lavan material contaminado, como por ejemplo materiales de desechos químicos, ¿no es cierto? Lo lavan en los ríos y el río entonces viene contaminado. Bueno, entonces hay diferentes fuentes de contaminación. Y si eso llega al suelo, ¿no es cierto? Entonces llega en forma líquida, ¿no es cierto? El contaminante llega en forma líquida, porque aquí estamos hablando de lixiviados. Y el lixiviado, pues, tiene que ver mucho con la facilidad de atravesar el suelo o la no facilidad. Y eso de qué va a depender de la textura, ¿no? Fíjense la velocidad de infiltración, ¿no? En más tiempo y en menos tiempo y en mayor cantidad. Entonces, bueno, pues esto tiene que ver con la textura del suelo, ¿no? Y aquí lo mismo, cuando hay derrames, fíjense, de aceites, hidrocarburos o simplemente, pues, donde van y desechan los hidrocarburos, ¿no? Sabiendo que lo que están haciendo, ¿no? O sea, que está mal, pues esos líquidos, pues si son texturas livianas, se ingresan hacia el suelo y contaminan una gran cantidad de suelo. Y si no, pues van acá, digamos, escurriendo hacia abajo, ¿no es cierto?, donde haciendo mayor área de contaminación. ¿Y eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver con la textura del suelo, ¿no? O sea, verán que es una propiedad muy importante, hay una propiedad física muy importante a considerar, ¿no? Bueno, esa es la información sobre la textura del suelo que he preparado, ¿no es cierto? Espero que les haya sido útil o, pues si les ha generado algunas dudas, preguntas, pues adelante, yo puedo quizás ayudarles en algo, ¿no? Con esas dudas. Pues pueden consultar si tienen dudas. ¿Tienen dudas? ¿Tienen consultas? ¿Tienen preguntas? Buenas tardes, ingeniero. Sí, buenas tardes. Una consulta. Si los suelos arenosos tienen macroporos, ¿logran retener agua? No. Imagínense si pudieran retener, pues entonces las dunas de arena, las playas estarían constantemente con agua, ¿no? No hay forma de retener agua en las arenas, ¿no? En las arenas lo que hay son las aguas gravitacionales, ¿no? O
sea, el agua, el suelo se satura muy fácilmente y esa agua también se vacía muy fácilmente por los macroporos. Sin embargo, fíjense, hay un hecho muy interesante por Warnes y por NAICO exactamente una comunidad, que es un terreno de la universidad donde se cultiva caña en esa zona, y ustedes saben que la caña se cultiva en suelo arenoso, ¿no? Y esa zona de la universidad, que es NAICO, también un suelo arenoso. Ustedes agarran la arena y esa arena es lavada prácticamente, ¿no? Arena lavada, es decir, así como la arena que utilizan para la construcción. Pero ¿qué ocurre? Hay una cosa interesante. Cuando llueve, esos suelos se inundan. O sea, se llena de agua, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo puede inundarse? Acá también en Santa Cruz ustedes deben ver que hay zonas que son zonas arenosas, pero cuando llueve se inundan, ¿no? Bueno, uno, porque no hay donde drene el agua, y otro, pero si es arenoso debería irse para abajo, ¿no? Pero resulta, en esa propiedad, y debe ocurrir lo mismo en otras zonas, resulta que como los suelos acá en Santa Cruz son aluviales, 30 o 40 centímetros abajo de esa capa arenosa, pues hay arcilla. Y entonces, ¿qué ocurre? Fíjense, eso es interesante lo que ocurre, ¿no? Voy a otra vez compartir mi pantalla para que ustedes puedan entender lo que les digo. Es un fenómeno que muchos dicen, pero ¿cómo si es arena? Pues ¿cómo se va a inundar, no? Pero resulta que hay una cosa interesante ahí. Les voy a explicar lo que ocurre en NAICO. NAICO es, ustedes agarran la arena a la superficie y es prácticamente arena de construcción prácticamente, ahí, digamos, ¿no? Y se cultiva ahí caña bastante bien. Pero resulta que esos suelos se inundan porque abajo, 40, en algunos lugares 30, 50 centímetros, hay arcilla. Entonces, resulta que además no hay un buen drenaje ahí. Y resulta entonces que el agua, cuando no llueve mucho, entonces el agua se infiltra y listo. Y nunca se inunda. Bueno, por eso dicen suelo arenoso, esto no se va a llenar nunca. Perfecto, otra vez llueve y otra vez se infiltra. Y entonces, como aquí hay macroporos, el agua obviamente no se puede perder todo por infiltración, porque aquí hay arcilla. Entonces llega la arcilla y la arcilla empieza a saturarse de a poquito, pero empieza a saturarse, ¿no? Y entonces hay épocas donde ahora, por ejemplo, ya estamos entrando en la época y llueve más, bueno, llueve más, y la infiltración aquí en el suelo arcilloso es lento. Entonces no es a la misma velocidad de la infiltración aquí en la arena. Entonces, ¿qué ocurre? Esto se empieza a llenar, a llenar, y resulta que en un momento dado ese suelo se inunda. Y bueno, muchos dicen, como raro que se inunde un suelo arenoso, o sea, ¿quiere decir que la arena retiene agua? No, porque una vez que la arcilla otra vez empieza, no se olvide que la arcilla se infiltra lentamente, pero se infiltra, pues no. Y una vez que la arena sí está infiltrando, entonces esta agua empieza a bajar, pero no es al rato, ¿no? Es en bastante tiempo. Entonces, esto daría la apariencia de que el suelo arenoso pues retiene agua, pero no es así. Resulta que abajo, ¿no es cierto?, hay arcilla. Y ustedes dirán, ¿y cómo que apareció arcilla abajo? Precisamente porque aquí en Santa Cruz los suelos son aluviales. Y eso es lo que ocurre en varios barrios aquí en Santa Cruz. Yo he escuchado por la noticia, no, pues esto se llena, pero si era arena, ¿no? Antes aquí no se llenaba, el agua se infiltraba. Bueno, pues se infiltraba porque era arena y además, bueno, había canales de drenaje, pero ahora los cierran los canales de drenaje y lo que rapidito se infiltra, pues se sigue infiltrando, pero como abajo hay arcilla, entonces se satura la arcilla y empieza la anegación de los suelos, ¿no? Además, obviamente, que no hay drenaje. Entonces, hay esa situación que daría la apariencia de que las arenas retienen agua, pero no es así, ¿no? En un suelo netamente arenoso y no hay posibilidad de que haya arcilla abajo, eso se infiltra y no hay posibilidad de que retenga agua. No sé si logré responder a su pregunta. Sí, ingeniero. Sí, muy buen ejemplo. Gracias. Ok. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, ingeniero. Yo tendría otra. Dígame.
En los suelos donde se favorecería la formación de estructura, ¿sería más en los suelos francos o en los suelos arcillosos? Ya, a ver, partamos de una cosa, ¿no? La estructura es la formación de agregados, ¿no? Entonces, la formación de agregados en términos criollos es la formación de terrones o grumos, ¿no? De diferentes formas, diferentes tamaños. Entonces, esos terrones y esos grumos usted nunca lo va a ver en un suelo arenoso, ¿verdad? Váyase a la plaza, a la playa del Piraí, ahí la gente dice, ¿no? Vamos a hacer castillos de arena, claro, agarran una arenita, lo compactan con agua y lo volcan y listo, ¿no? Pero eso pierde el agua y esa arena se desmorona, ¿no? O sea, se deshace. Entonces, eso es una muestra de que no hay un material aglomerante. Entonces, ¿cuál es el material aglomerante que nos permite que el suelo genere estructura? Son dos. Uno es la arcilla y otro es la materia orgánica. Entonces, si nosotros tenemos un suelo donde solamente hay arena o hay limo, no hay posibilidades de que el suelo genere estructura. Pero, si hay una pequeña proporción de arcilla, o una pequeña proporción de materia orgánica, entonces la arena y el limo, más esa pequeña cantidad de arcilla, entonces sí puede formar estructura, ¿no es cierto? Y la estructura a veces son tan fuertes ahí que se generan prácticamente compactas. Yo he tenido una oportunidad cuando hemos hecho un estudio solo aquí por las brechas, no sé si conocen ya los lotes, esas son las brechas donde antes eran sembradíos de girasol, ¿no? Y resulta que por ahí hicimos un levantamiento de suelos y cuando quisimos hacer las calicatas, pero caramba, nuestra herramienta pues rebotaba, así como rebota en una roca, ¿no? Pero era arena. ¿Y cómo arena? Es que la arena primero estaba seca, estaba compactada y tenía una pequeña cantidad de arcilla. Entonces la arena más la arcilla y la humedad seca ahí, que no había, entonces genera pues una resistencia tremenda, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, bueno, podemos decir claramente que ese suelo estaba compactado, pero una arena así no se puede compactar. Entonces había un poquito de arcilla. Con ese poquito de arcilla ya genera la compactación muy fuerte en esa zona, ¿no? Nosotros hemos tenido que utilizar un taladro ahí para perforar algo de ese suelo. Entonces, eso ocurre, ¿no? Entonces, en resumen, donde hay arcilla en pequeña proporción, ya se puede hablar de la formación de estructuras. Si no hay absolutamente nada de arcilla, no hay posibilidad de formar estructura, ¿de acuerdo? Entonces, en función a la proporción de la arcilla, entonces las estructuras serán mucho más fuertes, serán mucho más consolidadas, serán mucho más formadas, ¿no es cierto? Que en aquellos suelos donde hay pequeña proporción de arcilla. Más o menos les voy a dar una comparación, ¿no? En la mampostería, en la albañilería, dice, no, vamos a hacer una mezcla. 4-1, 4-1, 4-1, 5-1, ¿no? 4 de arena, 1 de cemento. Eso es una mezcla más o menos aceptable, digamos, ¿no? Una mezcla dura, que dice, ¿no? Pero ustedes le ponen 5-1, 10-1, ya estamos mal, ¿no? 10 de arena y 1 de cemento, pucha, la mezcla se va, igual se va a juntar, ¿no? Se va a aglomerar, pero la mezcla va a ser débil. Entonces lo mismo sucede en la textura, ¿no? Si hay mucha arena y hay poca arcilla, se va a hacer aglomerado, se va a hacer estructura, pero una estructura muy frágil. No, pero si la proporción está suficientemente adecuada, y ustedes me dirán, ¿y cuál es la proporción? 33%. Con 33% de arcilla ya nosotros tenemos una buena formación de estructura. Entonces, en un suelo franco, con seguridad que hay una buena estructura. Esa sería la respuesta. No sé si la he colmado su expectativa. Sí, ingeniero, muchas gracias. Tenía otra consultita. ¿Qué factor formador podría modificar la textura? Y como que puede ser no sé, condiciones climáticas o algo específico. Eso no me quedó muy claro, a disculpar. Ya. Fíjense, la textura es muy difícil modificarla, ¿no? Si el suelo es arenoso, si el suelo es arcilloso, es arcilloso. Ahora, ¿se puede modificar en el tiempo? Sí.
Por ejemplo, las dunas de arena, acá en Santa Cruz, ustedes saben, las dunas de arena, no han estado y no han tenido, digamos, el tamaño que ahora lo tienen. Si ustedes revisan una imagen temporal de esa zona, hace, digamos, unos 20, 30 años atrás, habían esas dunas de arena, ¿no? Pero ahora, si lo ven ahora, esas dunas de arena han crecido en expansión. Y claro, si nosotros hubiésemos hecho el análisis de suelos antes de que esas dunas se expandan, seguramente que abajo había una textura arcillosa o arenosa, francoarenosa, no sé. No, pero ahora como las dunas se han extendido, entonces si nosotros hacemos un análisis de textura a los 40, 30 centímetros, con seguridad que va a ser arena. Y entonces, ¿qué ha pasado? ¿Ha cambiado la textura? Claro, ha cambiado la textura superficial. ¿Pero debido a qué? Debido a, en este caso, a la acumulación de material eólico, en este caso las dunas de arena, ¿no? Entonces, pero eso no sucede, digamos, en un día, en 2 días, en un año, en 2 años. Eso sucede en varios años, ¿no es cierto? Y además, condicionado a esos factores, ¿no? Tiene que haber una fuente, ¿no es cierto?, donde se está generando, donde se está moviendo, ¿no es cierto?, la arena, ¿no? Entonces, la arena se va moviendo de un lado para otro, ayudado principalmente por el viento. Y entonces, esas dunas van cubriendo suelos que antes tenían una textura diferente a lo que pueden tener cuando lo llegan a cubrir. Ahora, habría que ver el grosor de la duna, ¿no? O sea, qué tanto ha cubierto, ¿no? Y claro, de acuerdo a lo que uno ve en la base de las dunas, obviamente no son 10 ni 5 centímetros, son bastantes centímetros, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, digamos, de edafología, pues si ya la duna nos cubre 40 centímetros, estamos listos, ¿no? Porque no nos olviden que 40 centímetros es la profundidad que nosotros necesitamos. Entonces, en resumen, ¿se puede cambiar la textura? Sí se puede cambiar. ¿Cómo se puede cambiar? Uno, factor tiempo. Tiene que pasar muchos años, ¿no? Segundo, tiene que haber tiene que haber una fuente, ¿no? Una fuente del material que va a poder sustituir al material que está ahí en el determinado suelo, ¿no? Entonces, tiene que haber. Ahora, otra manera de cómo se cambia la textura del suelo es de la siguiente forma, fíjense. Un suelo arcilloso, digamos, o limoso, ¿no? Está ahí. Y nosotros lo vamos trabajando. Lo vamos trabajando. Y entonces, cada vez que vamos trabajando, vamos soltando las partículas, ¿no? Vamos dispersando las partículas. Y entonces, el viento, por eso que cuando hace mucho viento no conviene preparar suelos, o si tiene una pequeña pendiente, al dejarlo removido del suelo, las partículas más pequeñitas son arrastradas a otro lugar. Y entonces resulta que yo tenía hace unos 10 años un suelo franco, arenoso o franco, y resulta que después de 10, 15 años mi suelo está arenoso. ¿Qué ha pasado? 2 cosas. O se ha trasladado el material de otro lugar a donde yo estaba, o el material que yo tenía se trasladó a otro lugar, ¿me entienden, no? O sea, hubo movimiento hacia la zona donde yo estaba, de otro lugar, o hubo un movimiento de la zona donde yo estaba hacia otro lugar. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que podía haber pasado, ¿no? Y bueno, si pasa eso, entonces ahí, en un determinado tiempo, evidentemente puede cambiar la textura, ¿no? Esos son los factores de cambio de textura. Pero ojo, no ocurre de la noche a la mañana, ¿no? Eso ocurre bastante tiempo y cuando hay ese tipo de condicionantes. Gracias, ingeniero. Ok. De ahí también viene, por si acaso, el término de desertificación, ¿no? No sé si han escuchado. O sea, quiere decir que en algún momento ese suelo era productivo, que tenía buenas condiciones de productividad, textura y qué sé yo, pero después de repente se vuelve desierto. ¿Y por qué? Porque cambió, pues, ¿no? Sus propiedades físicas y seguramente una de esas propiedades es la textura. Bueno. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿No hay? Bueno, jóvenes, entonces si no hay más preguntas, les ingeniero, disculpe. Sí, dígame. Y en este tipo de suelos, ya que vimos su textura, ¿cómo podemos determinar la pérdida de agua?
La pérdida de agua. Ya, cuando veamos la fase líquida les voy a comentar cómo se evalúa. Se evalúan 3 parámetros. Se evalúan 2 parámetros en realidad. No, 3. Capacidad de campo, punto de machetez permanente y punto de saturación, ¿no? Y se puede cuantificar agua gravitacional, agua capilar y agua higroscópica, que es lo mismo que determinar punto de saturación, capacidad de campo y punto de machetez permanente. Entonces, a través de esos 3 parámetros es que se puede saber cuánto de agua puede retener o no un suelo, o cuánto de agua puede perder o no un suelo, ¿no? Eso es, punto de saturación, agua capilar y agua higroscópica, o punto de saturación, capacidad de campo y punto de machetez permanente. Esos son los 3 parámetros que se hacen y se utiliza una técnica de saturación de suelo y escurrimiento, ¿no? Con una determinada presión, porque el agua en el suelo está retenida con una fuerza, ¿no? Por fuerzas de adhesión y cohesión. Adhesión, es decir, la molécula se adhiere al suelo, y cohesión entre las moléculas del agua. Entonces, esas 2 fuerzas hacen que el suelo se retenga. Entonces, hay que romper esas 2 fuerzas para poder evaluar esos parámetros que les dije. ¿Y cómo se hace? Eso se hace a través de la gravimetría, ¿no? O sea, se satura el suelo y se pone en un autoclave, dándole las rotaciones necesarias o, en este caso, la temperatura necesaria para que vaya perdiendo el agua, ¿no? Para que vaya perdiendo el agua y quede el agua retenida con cierta fuerza, con cierta presión, ¿no? Ahí se mide la presión. Se dice que cuando el agua está retenida con una presión mayor a 15 atmósferas, entonces esa agua hay en el suelo, pero no puede ser ya asimilada por la planta. Por lo tanto, de nada sirve esa agua en el suelo, ¿no? Y cuando el agua está retenida por menos de 15 atmósferas, entonces quiere decir que esa agua es el agua aprovechable. El agua lo puede aprovechar la planta, ¿no? Entonces, esos son los parámetros que se utilizan para medir la capacidad de retención de agua. Cuando veamos la fase líquida, vamos a ver en detalle esos parámetros. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, como creo que ya no hay más consultas, entonces pues les agradezco por la asistencia a la clase. Y bueno, nos veremos el próximo viernes a la hora de clases. Creo que es a las 2:30, ¿no? A esa hora vamos a estar.